Tenemos ya una primera entrevista, Rubén. Estamos en contacto con don Henry Arra Pérez. Él es el Contralor General del Estado, Rubén. Vamos a saludar a don Henry, por favor. Buen día, don Henry. Le saluda Marco Ibáñez junto a Rubén Atahuichi. Muy buen día, Marco. Rubén, buen día. Y bueno, estoy a sus órdenes. Un saludo a través de ustedes, a quienes nos escuchan a través de este medio de difusión. Buen día, pues, don Henry Ara, le saluda Rubén Atahuichi. En los últimos días se conoció de la muerte del exdirector del Fondo Indígena, el ex Fondioc, el señor Marco Antonio Aramayo, quien precisamente hace 7 años y más fue el que destapó este hecho, denunció el hecho, la Contraloría tomó cartas en el asunto en esa ocasión y se destapó un desfalco millonario, en este momento todavía indeterminado, aunque sí que se calcula en varios millones de bolivianos, porque el fondo era administrado por dirigentes de distintas organizaciones indígenas originario campesinas. Se ha dicho que el señor Aramayo tenía al menos 256 procesos en contra, aunque la Procuraduría y el Ministerio Público han aclarado de que son menos los casos en contra de Aramayo, que ahora obviamente se van a extinguir, y tenía 2 sentencias. Pero de los otros casos no se sabe mucho. Seguramente la Contraloría, al constituirse en parte denunciante en esa ocasión, debe tener con precisión. Contralor, ¿de qué caso estamos hablando cuando nos referimos al desfalco del ex Fondioc, ex Fondo Indígena? A ver, en primer lugar, para poder aclarar y poner contexto a este tema, la Contraloría hizo una supervisión en el año 2014 y fue por una denuncia del mismo gobierno. Desde entonces, quienes pidieron la intervención de la Contraloría al Fondo Indígena, al Fondioc. En ese caso, en primer lugar, se trató de hacer la auditoría, es lo que yo tengo informado porque yo todavía no era contralor en esa época, Claro. Pero de acuerdo al informe se intentó hacer una auditoría y más no se pudo, puesto de que no se encontró información. Se intervino el fondo indígena y no se pudo encontrar documentación alguna. Por lo tanto, esta auditoría se cambió a la modalidad de supervisión, que es una nueva competencia que le dan a la Contraloría en la Constitución del 2009, que es una especie de control concurrente. Y lo que se determinó es que habían 153 proyectos, los mismos que ya tenían una antigüedad mayor a 2 años, en los cuales se había hecho un desembolso y financieramente no había segundo desembolso. Por lo tanto, se estableció que estos proyectos habían sido abandonados. Es en ese sentido que se generó una responsabilidad por 71 millones de bolivianos, y se incluyó a quienes eran directivos en ese entonces del Fondo Indígena y también a los beneficiarios, a los representantes legales de los beneficiarios que había de estas organizaciones que habían accedido a estos 153 proyectos. Es en ese sentido que la Contraloría hizo una denuncia por incumplimiento de deberes, puesto de que esta dirección administrativa que existía y había sido creada para ello, tenía que cumplir pues con el seguimiento a los desembolsos, pero además la parte financiera, informes, etcétera, etcétera, para poder justamente controlar de que estos proyectos se estén llevando a cabo. En este caso no había ningún tipo de documentación en el Fondo Indígena, por eso mismo se actuó de esta manera. Posterior a ello ya, y debido al informe de la Contraloría, es que se hizo una liquidación del Fondo Indígena. ¿Quiénes pueden conocer en este caso cómo están los casos que ellos mismos habían denunciado? Muy aparte de la denuncia que hizo la Contraloría, es justamente la parte residual del Fondo Indígena. ¿Quiénes deben tener estos datos para establecer cuántos procesos hay? Porque fruto de ese informe de liquidación se generaron otros procesos. Por ejemplo, en el informe primero de la Contraloría
no estaba el señor Aramayo, estaba la señora Elvira Parra, porque ella era la directiva de ese entonces. Ya, ¿en qué situación ahora se encuentra una vez conocido o reflotado el tema? Contralor ha tomado cartas en el asunto para actualizar la información, para actualizar la denuncia a la Contraloría del Estado. La Contraloría cumple su función en el momento que denuncie. Ahí nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia, puesto que esto pasa a estados judiciales y al Ministerio Público. En todo caso, para ello justamente hay una comisión de liquidación que es la que tiene que hacer seguimiento. En ese sentido, además, debido al problema que hubo con el Fondo Indígena, se cambió la norma y hoy día sí, muy bien los recursos que se destinan para este tipo de proyectos va a través de los municipios. Por lo tanto, nosotros hacemos auditorías constantes a los municipios y de esa manera vemos que justamente no se esté llevando, no se genere nuevamente este tipo de problemas, ¿no? Estamos hablando con Henry Ara, él es Contralor General del Estado, para nuestra audiencia de Radio Monumental, que en este momento se conecta con La Razón Radio, La Paz 105.1, Cochabamba 100.0, Guarnes en el norte integrado de Santa Cruz 102.6. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Monumental. Contralor, ¿no va a ser alguna actuación o algún recurso o alguna representación la Contraloría para intentar retomar las investigaciones en este caso de desfalco al fondo indígena? Como le digo, el fondo indígena que fue intervenido en su momento tenía otro tipo de condiciones y a las cuales nosotros accedíamos porque era una institución propia que generaba estos proyectos. A partir del 2016 se ha cambiado la norma y los fondos que destina para este tipo de ejecución de proyectos el fondo indígena son a través de los municipios, por lo tanto ya no existe un fondo indígena como tal. En el caso de lo que le he señalado, nosotros hemos enviado justamente todo al Ministerio Público y por ello mismo se creó una entidad de liquidación del fondo indígena. Por lo tanto, ya no habría nosotros no somos ya parte en el proceso y esto le corresponde a esta residual que tiene que ir viendo en qué están los procesos, cuánto se ha recuperado, si se ha recuperado, pues no se olvide que cuando se hizo la liquidación, esto comprendió un ámbito mucho más grande que fue el que intervino la Contraloría en su momento. Contralor, ¿podría precisarnos qué información envió al Ministerio Público? Estamos hablando de los 153 proyectos por el mismo monto. ¿Hay nombres, hay una lista de implicados? ¿Podría precisarnos, por favor? Por supuesto, están ahí involucrados. No puedo indicarle los nombres en este momento, no los tengo, pero si gustan, pasen por la oficina, pueden tener acceso a una copia del informe, con mucho gusto, para que puedan tener los nombres. Pero ahí estaban los directivos. En ese momento recuerdo que estaba la directora de ese momento, la señora Elvira Parra, y también estaban los que habían sido representantes legales de las organizaciones que habían accedido a este tipo de proyectos, de estos 153 proyectos. Entonces, pero en este momento no podría decirle los nombres. Contralor, ¿ha sido posible recuperar parte de esos fondos desfalcados? Como le digo, eso ya tendría que indicarlo el que ha hecho la liquidación, puesto que nosotros como Contraloría en todas las auditorías cumplimos remitiendo, ya sea un dictamen a estados judiciales, y eso remitimos ese dictamen conjuntamente una copia a las instituciones para que ellas hagan seguimiento, puesto que nosotros no tenemos esa competencia, ahí termina nuestra competencia. Igualmente cuando se trata de querellas o denuncias penales, nosotros las presentamos en estados judiciales y ya le corresponde a la entidad hacer seguimiento. ¿Quién hace el seguimiento a todo lo que son procesos judiciales? Es la Procuraduría. Esa es la nueva competencia que tiene la Procuraduría, ya no es parte de la Contraloría. Para este caso concreto, ¿cuál fue el dictamen de la Contraloría? Se generó 71 millones de bolivianos de
de daño económico que comprendía estos 153 proyectos, que nos llamó la atención porque ya habían vencido más de 2 años y en este caso se había hecho un primer desembolso, más no se había hecho el segundo desembolso. Por lo tanto, eso implicaba que era una obra abandonada. Por lo tanto, al no haber un cierre del proyecto y haber un abandono del proyecto, nosotros en ese sentido generamos que había el daño económico. Ahora, es posible que ante el requerimiento del Ministerio Público, obviamente pueda retroalimentar el caso a la Contraloría General del Estado. En todo caso, si la Procuraduría, el Ministerio Público, los jueces que estén conociendo de los casos requieren el apoyo de la Contraloría, siempre hemos estado abiertos y por lo tanto técnicamente vamos a apoyar. En tanto, no tiene nada que hacer la Contraloría de oficio en este caso. No, ya habríamos terminado. Como le digo, fue consecuencia de este informe que emitió la Contraloría, que justamente se intervino el Fondo Indígena con un comité de liquidación. Se hizo una comisión de liquidación, de intervención y liquidación, que justamente cerró el Fondo Indígena en su momento y hizo todo el trabajo, presentó un informe que lo presentó ante el Ministerio Público. Por lo tanto, ya no son ni siquiera 153 casos, tengo entendido, son muchos más casos. Y asimismo, ellos, después de su informe, ha quedado una residual que ahorita sigue viendo en qué estado están los procesos. Además, ellos podrían informar cuánto se ha recuperado, si se ha recuperado. Eso es un tema que lo manejan ellos. Si nos permite cambiar, Contralor, de tema, en los últimos meses han surgido varios casos aparentes de corrupción. Se habla de 800 ítems en Santa Cruz, se habla de la fallida compra de 41 ambulancias en Potosí. ¿Supo su oficina enfrentar alguna denuncia respecto de estos casos? Sí, nosotros hemos hecho el trabajo que se hace siempre, más que todo en la línea preventiva, pero en el tema de los ítems en Santa Cruz ha sido llamativo, hemos intervenido, hemos presentado el informe correspondiente, aunque en este caso ya el mismo Ministerio de Justicia inició las acciones, pero nosotros hemos hecho los informes para poder coadyuvar a este caso. Este tema tiene que ver realmente un problema de fallas de control interno, no ha habido el control interno para justamente preguntarnos por qué había una exención, y no son 800 solo ítems, sino había una exención de 2.500 funcionarios que estaban exentos del marcado, cuando la norma establece que solo el nivel siguiente al control podría tener esta exención de marcado, y por ahí viene la falla, y esto no ha sido visibilizado ni por la unidad de auditoría interna de la misma entidad, y tampoco por el ente de fiscalización, que es justamente el Consejo Municipal, ¿no?, que hace la fiscalización. Es por ello que justamente vemos que ha habido un riesgo muy grande. Además que aquí al parecer incluso existe un tema mucho más controversial, puesto de que estos recursos iban directamente a una cooperativa, ¿no?, en la cual se centralizaban y eran unas pocas personas las que tenían acceso a la recuperación de estos recursos para el mal manejo y donde se habría generado los hechos de corrupción, ¿no? En el caso de los 41 buses, justamente cuando nosotros hemos pedido, ambulancias, disculpe, hemos pedido la información. Esta información ya no ha saltado ya no nos han podido entregar porque ya la habían entregado directamente al Viceministerio de Lucha contra la Corrupción, por lo tanto ellos se han hecho cargo del caso. Nosotros hemos enviado notas al Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, indicándole que estamos abiertos a que si requieren nuestro apoyo, vamos a hacerlo con mucho gusto. En el caso de los ítems fantasma, usted nos decía que hay observación a 2.500 que no marcaban. ¿Cuál fue la recomendación de la Contraloría? Bueno, en este caso hemos hecho la recomendación. En primer lugar, se sigue haciendo todavía un trabajo, porque en primer lugar esto tiene un daño económico, pero más allá de eso, estamos viendo que también ha pasado en la caja petrolera, y ha sido principalmente en el periodo, este periodo que hemos tenido de
inconstitucionalidad en el Estado, ¿no? Se tiene que justamente este señor, que era la DAF, procedía a este tipo de exenciones de marcado. Por norma nadie está exento del marcado, es un tema de control de recursos humanos, a no ser que justamente haya un proceso, un procedimiento, un reglamento que aclare por qué cada una de las personas está exenta del marcado. Si no, no existe un tipo de control. Entonces, ese es el caso que se ha dado y estamos encontrando en algunos casos también en la universidad. Es un trabajo que está en curso y yo creo que ya en las siguientes semanas vamos a sacar, porque esto nos ha servido para una advertencia y estamos haciendo un seguimiento no solo en estas entidades que ha pasado esto, sino lo estamos haciendo a nivel de todas las instituciones del país. ¿En algún momento autoridades o representantes de la Asamblea Legislativa anunciaron la importancia justamente de controlar el marcado, verificar inclusive la existencia de ítems o no ítems y todo ello? ¿Con la Contraloría se está llevando adelante este trabajo en toda la administración estatal? Estamos justamente haciendo que, por el tamaño, porque este es un trabajo moroso por la cantidad de funcionarios, pero hemos dispuesto a través de todas las máximas autoridades que este año se haga una auditoría, justamente ello a través de las unidades de auditoría interna, y nosotros vamos a hacer un seguimiento de todo ello para evitar justamente esto. En la Contraloría, y al menos en algunos ministerios que hemos hecho seguimiento, muy pocas personas están exentas del marcado, ¿no? Que tiene que ver justamente con la movilidad y generalmente son solo niveles jerárquicos que por el tipo de trabajo justamente tienen este tipo de exención. La norma establece claramente que todos debemos hacer marcado, a no ser que justamente estén en nuestros reglamentos y procedimientos esta exención. En estos casos que se ha dado, lastimosamente no existía esto, y esto por eso va a conllevar una responsabilidad civil y una responsabilidad penal, ¿no? Es una auditoría que está instruyendo la Contraloría a todos los funcionarios públicos de la administración estatal. ¿Cuándo se espera tener los resultados? Se ha pedido que se inicie esta auditoría en el mes de enero, ni bien, no, es más, el año pasado, ni bien hubo el problema cuando detectamos que hubo esta falla de control interno. Nosotros justamente hemos dispuesto en el mes de noviembre, si no me equivoco, del año pasado, hemos dispuesto que todas las unidades de auditoría interna hagan esta auditoría y hacemos reporte. Seguramente, entendiendo que han ya presentado su confiabilidad hasta el mes de marzo, seguramente este mes vamos a empezar ya a recibir los informes de auditoría, pero principalmente para controlar que no vuelva a pasar y que no esté pasando esto ni en las universidades, ni ministerios, ni gobernaciones, ni municipios, ni empresas desconcentradas, descentralizadas del Estado. Contralor, un temita más para terminar esta conversación. Vamos a siempre agradecer su deferencia. Hace poco el gobierno municipal de La Paz ha anunciado el acceso a un crédito de parte de una entidad bancaria privada de 175 millones de bolivianos. ¿Compete al gobierno municipal acceder a ese crédito? Usted conoció de información porque desde el oficialismo hubo cuestionamientos a ese crédito en razón de que no había sido primero aprobado por el Consejo Municipal. Sí, hemos solicitado la información al municipio, así como al banco, debido justamente a una denuncia que nos ha puesto en conocimiento el Consejo Municipal, una representante del Consejo Municipal de La Paz, a la Contraloría. En este momento se ha pedido la información y ya se está haciendo el trabajo para ver si realmente esto está dentro de lo que establece la normativa boliviana o no. O sea, ya hay una denuncia en la Contraloría respecto de ese crédito. Ya existe la denuncia, nos ha llegado hace un mes más. Ya, ¿y cuándo va a haber una resolución alguna del Contralor? Seguramente en este caso no va a ser necesaria una auditoría, sino una supervisión. Estamos esperando la información. Todavía el gobierno municipal no nos ha hecho llegar la información, pero esto a veces pasa, no nos quieren dar la información y tenemos que recurrir a mecanismos alternos, ¿no? ¿Solicitó información a la alcaldía para que pueda conocer información? Ya se ha pedido la información a la alcaldía y al banco también, ¿no? ¿Y la alcaldía no respondió?
Nos ha mandado, pero no nos ha mandado toda la información. De todas maneras, estamos ya en el trabajo y seguramente en los próximos días ya va a ser un informe, al menos una determinación de respuesta al Consejo Municipal y para ver si amerita qué tipo de acción va a ser la Contraloría, si va a ser una auditoría o va a ser una supervisión. ¿Y en el caso del banco ha respondido? Sí, el banco nos ha respondido. Muy bien, pues, Contralor, le agradecemos mucho su tiempo con La Razón Radio, y La Razón Radio se transmite también por Radio Monumental. Un abrazo. Estamos a su disposición, gusto. Un saludo a todos ustedes. Gracias. Gracias. Era el Contralor General del Estado, el señor Henry Ara Pérez, hablándonos de varios casos. Hemos abusado de su tiempo y además de la agenda, porque había necesidad. Raras veces nos conectamos con el Contralor. Primero, creo que en relación al ex Fondioc, el Fondo Indígena, la Contraloría ya ha cumplido su parte, dice, al haber hecho una revisión del caso. Se ha establecido que eran 153 proyectos inconclusos Y más todavía. y muchos de ellos paralizados. Más, dice, en relación a las nuevas investigaciones del Ministerio Público, se han paralizado por más de 2 años y eso precisamente nos ha llamado la atención.